Algunas historias no deberían contarse, no porque sean leyendas, sino porque dejaron marcas reales en quienes las vivieron. Si decides escuchar lo que ocurrió en el convento de Louviers, recuerda una cosa: hay oraciones que no fueron hechas para humanos. Normandía, Francia, año de 1647. El convento de Louviers se alzaba sobre una colina, envuelto por niebla y el olor a incienso. Nadie en el pueblo quería mirar hacia allí al caer la noche. Las campanas repicaban, pero a veces sonaban, aunque nadie las tocara. 40 monjas vivían en aquel lugar, bajo voto de silencio y obediencia. Entre ellas, una novicia de mirada intensa, Sor Madeleine de Mandols de la Palud. Era joven, ferviente y, según los registros, devota hasta la locura. Los informes del arzobispado la describen como piadosa, pero también como inestable. Afirmaba escuchar voces en la celda durante la oración. Al principio, las hermanas creyeron que eran susurros de su propia mente, hasta que comenzaron a oírlos también. El convento tenía una capilla subterránea cerrada al público. Allí se guardaban reliquias de santos y objetos sagrados que jamás debían tocarse. Pero Madeleine entraba allí cada noche. Decía que alguien la llamaba por su nombre. Madeleine. Los sacerdotes no tardaron en intervenir. El padre Pierre David, confesor del convento, dejó constancia en su diario. Las hermanas temen. Una presencia recorre los pasillos. Las paredes sudan. Los crucifijos se ennegrecen. Era el comienzo del caso más perturbador de la historia eclesiástica francesa. Louviers no volvió a ser un convento desde entonces. Los registros eclesiásticos mencionan algo que jamás se leyó en los sermones. Madeleine no oraba sola. Cada noche, cuando el convento dormía, alguien más entraba en su celda. El padre Thomas Bouillet, su confesor. Entre ambos comenzó algo prohibido, un vínculo que mezclaba fe y deseo. Se reunían bajo el pretexto de exorcizar sus pensamientos impuros. Pero el demonio, si existía, solo estaba esperando. Madeleine escribió en su diario: Él me dijo que Dios le habló a través de mis labios, y cuando besó mi frente, juré oír risas detrás de la pared. A la mañana siguiente, las demás monjas hallaron símbolos tallados en la piedra. Círculos, nombres, una lengua que ningún sacerdote reconoció. El arzobispado ordenó vigilancia, pero nadie quería entrar en la celda.
Desde el pasillo se oían voces de dos y un tercero que rezaba en un idioma roto. Fue entonces cuando las posesiones comenzaron. Una a una, las hermanas gritaban nombres desconocidos, convulsionaban, blasfemaban. Los testigos aseguraron que algo se movía bajo sus hábitos, como si el suelo respirara. La Inquisición llegó a Louviers y el convento se convirtió en tribunal. La primera en gritar fue Sor Bárbara. Cayó al suelo durante la oración y comenzó a hablar con voz masculina. Los testigos dicen que su cuerpo se arqueaba como si alguien invisible tirara de su columna. Pronto fueron 5, luego 10. El padre Boullé anotó en su diario que el aire del convento olía a hierro y a flores marchitas. Decía que los demonios se disputaban el alma de Madeleine como si fuera un trofeo. Las monjas hablaban idiomas que no conocían: hebreo, latín, incluso voces guturales que parecían animales. Cuando los sacerdotes les mostraban la cruz, reían y el metal se ennegrecía. Louviers se convirtió en un escenario de horror. Los aldeanos acudían desde kilómetros para presenciar las confesiones públicas. Entre lágrimas, las religiosas afirmaban que el padre Boullé las había conducido al pecado y que el mismísimo Satanás había caminado por el claustro. Dicen que una noche, durante un exorcismo, Madeleine se elevó del suelo, flotó frente al altar, los ojos completamente blancos, y gritó palabras que nadie quiso escribir. Después su cuerpo cayó y las campanas sonaron solas. El arzobispo ordenó sellar el convento, pero algo siguió dentro. Los soldados que vigilaban aseguraron oír pasos y oraciones en mitad de la noche. El padre Boullé fue arrestado. Madeleine juzgada como bruja. Durante el proceso, ambos repitieron la misma frase, una y otra vez. No era deseo, era obediencia. Nadie entendió a quién obedecían. El juicio comenzó en septiembre de 1647. En el gran salón del convento, las monjas fueron obligadas a confesar públicamente sus pecados. Los testigos afirmaban que el aire olía a azufre y que las velas se apagaban una tras otra, como si algo invisible pasara frente a ellas. El padre Boullé negó los cargos, hasta que su cuerpo comenzó a temblar. Sus ojos se tornaron vidriosos y una voz gutural habló desde su garganta. Yo soy el que habita en la piedra. Los jueces retrocedieron horrorizados. En ese instante, una sombra atravesó la estancia. Algunos juraron ver una figura con forma humana arrastrando cadenas. Otros dicen que fue solo el humo del incienso, pero ninguno volvió a hablar de ello. Madeleine, débil y consumida, confesó haber entregado su alma en un pacto, no para ganar poder, sino para liberar a las demás. Dijo que el demonio se había disfrazado de fe, que se escondía en las oraciones y en la voz de quienes predicaban salvación. Su cuerpo comenzó a arder por dentro. No hubo fuego, pero su piel se volvió gris y fría como la piedra del convento. El acta final lo describe con una sola frase. Murió en oración, pero con una sonrisa que no era humana. El padre Boullé fue ejecutado. Los cuerpos de las monjas poseídas fueron enterrados bajo el claustro, sin nombre
sin bendición. El convento fue sellado para siempre, aunque siglos después, algunos dicen que todavía se escuchan voces rezando en la oscuridad. Hoy, el convento de Louviers es solo una ruina cubierta de musgo y silencio. No hay monjas, ni rezos, ni campanas. Solo el sonido del viento atravesando los pasillos, donde un día, dicen, el mismísimo infierno abrió los ojos. Los lugareños aún evitan pasar cerca cuando cae la noche. Algunos juran haber visto luces en las ventanas selladas. Otros escuchan el canto de mujeres, tan bajo que parece venir desde la tierra misma. Dicen que Madeleine no fue una bruja, sino una creyente que habló con algo que nunca debió responderle. Quizá, solo quizá, Louviers fue el precio que pagó la fe cuando quiso mirar demasiado cerca del abismo. Y si alguna vez visitas Normandía, no te acerques al convento, porque aún hoy, si pronuncias su nombre, alguien puede responderte. Si has llegado hasta aquí, recuerda que en Voces del Silencio no contamos historias, las hacemos vivir. Suscríbete, comparte este vídeo y acompáñanos en el próximo viaje al horror real, porque el silencio también tiene voz. Voces del Silencio.